podemos darnos cuenta que los niños menores de 5 años tienen el 90% de sobrevivencia. Sin embargo, estallarían dos guerras civiles, la del 50 y la del 70. Duraron muchísimos años. Tras 6 meses sin viajar, mi cerebro y mi cuerpo entraron en una crisis profunda del cual sería el siguiente país al que viajaría después de solucionar mi estatus migratorio en mi nuevo hogar, España. Todas las noches me acostaba recién a las 3 de la madrugada por la ansiedad, sudaba frío y me quemaban las manos. Me imaginaba mi regreso triunfal, así como el de Spider-Man. Pudo ser Rusia, Egipto, Irak, Afganistán, Mauritania, incluso regresar a República Dominicana o mi país, Perú. Sin embargo, mi corazón señalaba el continente africano, exactamente Sudán del Sur, un país con una historia llena de conflictos bélicos, tribales y sociales. El país más joven del mundo, pero desde que logró su independencia en el año 2011, solo ha estado rodeado de hambruna, pobreza, militares y soldados en sus calles. No hay ningún indicador positivo en este país. Entonces, todo esto y más el contexto de que recién habían firmado un tratado de paz tras su guerra civil, me daba cierta confianza para ir, aunque la mayoría de compañías de seguro no me cubrirían este viaje y además que mi esposa estaba con el corazón en la mano por la decisión que había tomado. Por eso compré mis pasajes, saqué la visa, conseguí un seguro, agarré mi residencia y esta es la historia de cómo llegué a Sudán del Sur. Y así es como empieza la misión de llegar al país más joven del mundo, Sudán del Sur, que desde el 2011 logró su independencia tras un referéndum con el objetivo de tener paz y cultura, pero hasta el momento no se ha podido conseguir. Estamos por entrar a un país, a tierras en donde los conflictos bélicos, tribales y fronterizos están a la orden del día y que en los últimos años ha puesto a este país en la lista de los países más pobres y peligrosos del mundo. Nos vamos a sumergir en tierras inhóspitas y muy pocas descubiertas, la verdad. Ha sido un proceso larguísimo para poder conseguir la visa y más que todo la logística de hacer esta serie de Sudán del Sur. Vamos a conocer su día a día, porque ese es el objetivo, y también cuáles son las conductas de aquellas tribus que hacen de este país uno de los países más tribales, pero con la idiosincrasia y la identidad de que sus tribus aún mantienen como fueron sus antepasados. Por eso, desde el aeropuerto de Egipto a las 2 de la mañana estamos a 1 hora de abordar el avión con nuestro pasaje en mano para Etiopía, hacer una escala de 1 hora y media y luego llegar a la capital, Juba. Así que Eric, ya que estás recuperado, te mando muy buena salud para ti y estoy feliz de que estés nuevamente con nosotros. Así que por favor envíe esas tomitas para que todos entendamos el contexto de la importancia a donde estamos yendo. Así que bienvenidos a la serie Sudán del Sur. Ok. Ya. La comida está deliciosa. Yeah. Aquí vamos a probar por primera vez leche. Momento de tomar. Delicious. Momento de entrar, creo, momento de entrar. This is to Etiopía, right? Estamos exactamente fuera de la puerta de embarque. Les voy a contar el proceso de visa que he tenido. El proceso de visa ha sido increíblemente fatídico porque tengo la visa, pero he tenido que apretar el asterisco hasta el último minuto, pero ya nos están llamando, tenemos que abordar
prácticamente todos nos hemos levantado porque nos esperan 4 horas de vuelo, luego una escala de 1 hora y media más y luego llegamos a Yuba, que es la capital de Sudán del Sur. Pero les cuento mejor sobre la visa, porque a este país sí o sí, así tengas pasaporte alemán o de Singapur, que son los países con pasaporte más poderoso del mundo, necesitan visa para entrar a este país. En medio del caos estamos abordando, vean, no es una línea como regularmente es, aquí funciona de otra manera. Abrieron la puerta y todos vinieron corriendo, así que yo tuve que avivarme para no quedarme atrás, porque como tengo esta maleta que tiene tamaños grandes, tengo que encontrar un lugar. Así que buena suerte, Mauricio. Deseenme suerte, por favor. Hi, how are you? 15 now? Thanks. Ay, ay, ay. Bueno, tiene otra pinta esto, ¿eh? Vamos para el 15L, que es exactamente ahí. Excuse me, I will put my backpack there. Dios mío, sálvame. Ya, al fin, estoy pasando. Dios mío santo. Al fin. Y bueno, este es nuestro sitio. This guy is our partner for this moment. Este va a ser nuestro compañero por este viaje de 4 horas. Esta es nuestra fila. This is our line. Say hi. Hola. Así que no nos ha tocado ver. Are you from Senegal? Senegal, Sadio Mané. Nice. Senegal. Senegal, ¿eh? Ese es Sadio Mané, Sadio Mané. Mo Salah. Búsala, irse. Ah, caray. Bueno, nos hemos encontrado personas correctas para este viaje, así que a disfrutar, ¿eh? Sadio Mané, Salah y bueno, de mi parte aquí será Jefferson Farfán. Etiopía solamente 1 hora y media de escala, sin embargo ya estamos abordando para Yuba, que nos va a esperar una persona espectacular, ideal para esta aventura, para esta serie en Sudán del Sur, en el corazón de África, a tan solo 1 hora de Yuba. Seguimos en Etiopía en esta espectacular escala que me ha podido poner a tierra bastante. Sin embargo es momento de llegar a Yuba, a Sudán del Sur, y bueno, presentarles a la persona que nos va a mostrar muy bien su país. El bueno de Mr. BMG. Mr. BMG here. Ay, ay, Welcome to South Sudan. I'm From- so much happy. Guys. My bro, thank Yeah. you so much Yeah. to be my friend, to be my guide, to be my partner. You're welcome. We are a team. You're welcome. The next days, bro. Yes, you're welcome to South Sudan, and I'm so much happy to welcome him in South Sudan, man. What a crazy experience in the airport, eh? Yeah, how was it? How was it in the airport? It was 20 minutes, but Yeah. a little bit stressed out because Yes. there is just one for luggage, Yeah. there is just one security guard, Yeah, yeah. but we have passed the process really easy. So thank you, bro, because you have helped me Yes. really well. Me ha ayudado, ¿ah? Yeah. Me ha ayudado, si no fuera Yeah. por él, yo estuviese adentro. Wow. Así que nada, my friend, Yeah. ahora sí, empezamos con la serie de Sudán del Sur. ¿Cómo está? How do you say it in Spanish? Hola, ¿cómo estás? Hola, 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 hola. ¿Cómo está? So now you will Yeah. say in your own language, Yeah. welcome to South Sudan videos. Okay, now welcome to South Sudan videos. Marhab bekum, le South Sudanese videos live on his channel. Welcome. Stay tuned, guys. So we're gonna go. Bueno, tocaba recorrer Yeah. las calles del Sudán del Sur, amigo, y qué mejor hacerlo en una Bora Bora, ¿no? Bora Bora. Bora Bora, las motos aquí se le llaman Bora Bora, así que es momento de sumergirnos bien en la cultura sur-sudanesa. How do you call it in your country? Moto, Moto. Bora Bora. Bora Bora, exactly. Ahora, lo que vamos a hacer son simples cosas cotidianas, como por ejemplo cambiar la denominación. Y después de eso contarles la historia del Sudán del Sur, ya que desde el 2011... La historia de Sudán del Sur tiene un tinte oscuro muy marcado por su independencia, colonización y guerra civil.
Su gente no ha podido vivir en paz. Todo inicia cuando Sudán del Sur y Sudán eran un solo país, pero unidos solo por el mismo espacio territorial, ya que había una gran diferencia entre ambos territorios y era la religión. Mientras en el norte se predicaba el Islam, la parte sur de Sudán lo hacía con el cristianismo. Por ello, jamás se entendieron y trataron de arreglar sus diferencias en 2 guerras civiles. La situación humanitaria es grave. Esto no tiene ningún fin a la vista. Días de enfrentamiento en el Sudán. Y se desconoce cuándo estos combates llegarán a su fin. De 1955 al 72 y de 1982 al 2005, cuando por fin hubo humo blanco para los sursudaneses que veían con esperanza su independencia en manos de John Garang, héroe nacional, ya que al final del 2005 lograron ganarse un nombre como gobierno autónomo. Pero ¿qué pasó después en este país? ¿Por qué la pobreza extrema, hambruna y militares en sus calles siguen siendo su día a día? Además, este país encabeza la lista de ayudas humanitarias por diferentes organismos. ¿Por qué Sudán del Sur es un estado roto, fallido y en caos? Bueno, esta es la historia verdadera. Bienvenidos a Sudán del Sur, un lugar completamente caótico. Estamos en Juba, la capital. Una capital que a lo largo de los años ha pasado demasiadas cosas caóticas, conflictos tribales, conflictos bélicos, conflictos fronterizos, de todo. Esta capital recién nace en el año 2005, cuando Sudán del Sur se convirtió por primera vez como gobierno autónomo, ya que aún le pertenecía al gran país Sudán. Pero tenemos que retroceder mucho tiempo antes, en el año 1950, cuando estallan las diferencias entre Sudán, la parte norte, y Sudán del Sur. Era solamente un país. La gran diferencia era la religión. En la parte norte era el musulmán, la religión que predomina, 95%, y en la parte sur el cristianismo. Era completamente distinto. Sin embargo, estallarían 2 guerras civiles, la del 50 y la del 70. Duraron muchísimos años y no fue hasta el 2005 que apareció John Garang, que es el fundador de Sudán del Sur. Esta persona que falleció en el 2005, ojo ahí porque no estuvo en la referéndum y la independencia, pero promovió, volviendo al tema de la guerra civil, la segunda guerra civil, que fue más fuerte. La gente del sur se rebeló totalmente a Sudán. Y con este caos quería decirles pues que llegó hasta el 2011 el referéndum y de gobierno autónomo que se hicieron en el 2015. Tras esta votación afirmativa, en el 2011 Sudán del Sur se convirtió en el país más joven del mundo. I am Garang John Ador. My name is originated from the late Dr. John Garang, because when we were born, we were very young. So we were named by his name because he is our hero. So this is Konyo Konyo Market. It's actually the largest market here in Juba City. So you can see actually the other way, the market is the other side there. And you see people are selling mobile phones, and also this street, Goro also, they sell like this one. Hello, hello, nice to meet you. Hello. Salam, salam. How are you? I'm good, how are you? Fine, how are you? Can you tell us what are you selling? Yeah, I'm selling Goro. My name is Abdul. What is Gorom? Goro. Food, Yeah, not food. It's medicine. medicine for So, stomach. Yeah, stomach paining. Nice. So it's going well, the Yeah. business? Yeah, my business is Goro only. Only Goro. Only Goro. Okay, nice Yeah. to meet you. Yeah, wait. I wish you the best. Yeah. You're a nice person. Yeah. You are a nice person. Thank you so much. Yeah, thank you. Bye bye. Welcome. Hasta luego, bye bye. Bueno. Quería llevarlos un poquito por este lugar para que puedan conocer lo cotidiano que es los mercados de Sudán del Sur. Cameras some people don't like. Yeah, of course.
Para conocer mucho mejor, hemos llegado a una barbería callejera en Yuba, Sudán del Sur, en la cual identifica cómo la gente aquí se está ganando el dinero armando estas barberías callejeras que le llaman coño coño. Peculiar nombre. Vamos a hacer un recorrido y vamos a saber los precios, cuánto cuesta y si realmente se llena. 5.000 libras sursudanesas cuesta este corte, pero si lo quieres hacer con barba te cuesta 2.500 más. Es decir, 7.500. Eso quiere decir como unos $10 el corte. Vaya que no es barato, ¿eh? This is a local barber shop. So local barber shop, everyone comes here. The ones that they cannot afford to go to the expensive salon, they come to this side. And also some people love this style of haircut with the razor blade. Just like this, they love it so much. Sabiendo lo que nos pasó, hemos decidido hacer esta transacción dentro de un restaurante y aparte que veníamos a almorzar, así que ha estado increíble, es un hotel y quería hablarles de una persona importantísima en la historia de Sudán del Sur. Una persona que a pesar de que no estuvo en el referéndum del 2011 se le conoce como héroe nacional ya que es el precursor en la época de la Segunda Guerra Civil de Sudán como libertador de la parte sur de Sudán del Sur. Es aquella persona que impulsó a la corriente migratoria, una revolución que todos estaban de acuerdo. De hecho, y hasta el día de hoy lo conmemoran y lo honorifican poniendo en los billetes de mayor denominación. Por ejemplo, tenemos acá al buen Dr. John Garang de Mabior. Ese es el nombre de la persona, del héroe de Sudán del Sur, en la denominación de 1000 y también en la denominación de 500. O sea, a ver, para que el mismo personaje esté en dos denominaciones es porque realmente es importante. Y se estarán preguntando, ¿esta es una gran cantidad de dinero o simplemente hemos cambiado $10 y nos han dado este montón? Para nada, aquí hay $100, esto es un montón de dinero aquí en Sudán del Sur. Sabiendo que la economía está en fluctuación, hace que el mismo dinero local se devalúe en grandes cantidades mes por mes. No está en una devaluación crítica, pero hay un índice que está bajando mes a mes. ¿Cuánto es el sueldo en privado? Aproximadamente unos 400 a 600 euros y en sueldo de puestos de gobierno llega entre 200 a 300 dólares. Aquí tenemos prácticamente el 30% del sueldo. No está tan mal, pero créanme que Sudán del Sur barato no es. Y bienvenidos al programa de miembros de Pasaje en Mano. En este nuevo inicio en el canal, pues me he atrevido a lanzar esta suscripción en dos tipos de paquetes: Pasaje en Mano en Gold y Pasaje en Mano Premium, para todas las personas que deseen apoyar este canal y a los viajes. De hecho que hoy estoy inaugurando el canal Premium en la tribu Mundari aquí en Sudán del Sur y es un viaje totalmente loquísimo. De hecho pueden ver contenido exclusivo siendo miembros y envío videos personalizados en todos los viajes y países en la cual viajemos. Por ende, siento que es un gran motivo para que te unas y te conviertas en Pasaje en Mano Premium o Pasaje en Mano Gold. Y si no, pues has tomado la decisión de no te preocupes, gracias de hecho por entrar y tratar de ver cuánto está. Son precios accesibles como pueden ver y tu suscripción es vital, importante, porque si estás aquí, le diste clic a unirme es porque realmente estás pensando en apoyar este canal. Recuerda que siempre un like, un comentario y una suscripción es bienvenido en este canal. Y bueno, vean el viaje que nos estamos mandando aquí en Sudán del Sur, en la tribu Mundari. Contenido exclusivo para los miembros, contenido adelantado, saludos, videollamadas, absolutamente de todo. Un beso y un abrazo y los espero ahí adentro porque esto empieza y no vamos a parar. Saludos. Moverse en Sudán del Sur no es tan complicado, es realmente fácil porque se deben dar cuenta de que esta ciudad en infraestructura de transporte público está todavía en debe. Sin embargo, las tuk-tuk, como en Perú, y las motos, llamadas Bora Bora, son el transporte público popular.
También hay transporte público, los buses, pero se ven escasamente. Recordemos que la iglesia es tan importante aquí que fue el motivo principal la cual Sudán del Sur luchó por su independencia ante Sudán. Las diferencias religiosas eran tremendas, grandes. Pasaba por la marginación simplemente por el hecho de tener la fe cristiana. Y bueno, cabe recalcar que la religión se fue estableciendo muy fuerte aquí en este país, teniendo fe en todo el territorio sur. Incluso en los últimos años el Papa Francisco visitó Sudán del Sur y fue una algarabía total. Pero hay que hablar de alguien principal, una persona que promulgó la fe cristiana y católica aquí en este país. Hablar de la religión en Sudán del Sur es completamente importante porque vamos a entender la fe de la población. En el año 1959, en el sur de aquel Sudán, se construyó esta iglesia. Esta iglesia que es la más importante y la más grande de todo Yuba, teniendo un personaje principal, el obispo Paulino Lukudu. Este personaje llegó a estar en la iglesia del Vaticano representando a Sudán en el momento, pero él se consideraba más sudanés del sur. Por ende, la gente en esta parte de Yuba, exactamente la capital, conmemoraba mucho la fe de su religión, el cristianismo, el catolicismo, mediante esta persona, en la cual llegó a tener muchos acogedores, muchos creyentes, en la cual le depositaban su fe mediante oraciones, mediante rezos y agradecimientos, también con ofrendas en esta iglesia, porque él recorría todo el país y exactamente la capital para promulgar la fe. Realmente grabar en la capital Yuba es completamente difícil, pero estamos obteniendo este pedazo gracias a un buen amigo de nuestro guía Mr. BMG. Here. Like this. Like that one. Okay. Okay, 3, 2, 1, salam. Mundari, ¿no? Mundari, right? Bueno, justo antes de empezar la grabación para hablar sobre el hospital, el señor que pertenece a la tribu Mundari, que ya vamos a ver en los próximos videos, está haciendo la tradicional seña. Y esto me da a inicio para empezar sobre las relaciones que tiene Sudán del Sur en este momento. Sudán del Sur es un país soberanamente nuevo, pero este hospital está construido desde el año 1927 y donde nos estamos ubicados es donde va a ser el próximo hospital, el próximo edificio, igual al que estamos viendo detrás nuestro. Van a ser los hospitales gemelos, así le están dando a conocer. Y cuando uno aterriza en el aeropuerto de Sudán del Sur, se puede dar cuenta que hay ayuda humanitaria de todos lados. Después de la guerra civil, este país se convirtió en un foco principal para recibir ayudas de todos lados, ONGs, países y bueno, las Naciones Unidas siempre está en este bolondrón de ayuda. Países como Japón, Corea del Sur, China y este último país fue el encargado de ayudar a construir y refaccionar para poder brindar nuevos equipos, nuevas salas, nuevas tecnologías y equipar todas las salas del hospital de Sudán del Sur. Hablemos de datos. En Sudán del Sur la tasa de natalidad es una de las mejores, se encuentra en el top 10 obteniendo un dato de 34%. Eso quiere decir que podríamos presumir que hay muy buenos datos de salud, sin embargo la realidad es todo lo contrario. Si entramos a detalle, a pesar de que estamos hablando de una población de 11 millones de habitantes, podemos darnos cuenta que los niños menores de 5 años tienen el 90% de sobrevivencia y que la esperanza de vida solamente es de 58 años. Hasta por donde vamos viniendo y viajando en la capital no he podido encontrar personas ancianas, es muy difícil de ver y los que están prácticamente refugiados en otros países debido a la guerra que hubo, esta guerra civil que dejó los datos que les estoy explicando. Hay que también tocar el tema de la migración de los sursudaneses. En la guerra civil del año 2013 a 2018 hubo una data que espantó y levantó todos los índices de migración. Más de 1 millón de sursudaneses se fueron
como refugiados a países como Canadá y Australia, en donde hay más índices de sursudaneses. Y si quieren un dato, bueno, en Estados Unidos el basquetbolista más alto de toda la historia que jugó en la NBA era sursudanés. Entonces podemos darnos cuenta que hay una gran comunidad de sursudaneses también en Washington. Yo, siendo de 1,70, estoy muy por debajo de la media de las personas que son completamente altas aquí. Estamos hablando que el promedio para hombres es de 1,89 y en mujeres 1,78. Tremendo, ¿no? Y desde la tribu Mundari toca despedir el primer video de la serie de Sudán del Sur. De hecho, el segundo es este. Vaya video que se nos viene. Bueno, Mr. BMG, thank you so much to show us the city. We have been past many experiences the first day. What a day, eh? What a day, what a day, what a day. Y bueno, yo estoy eternamente agradecido con el bueno de Nelson, que es Mr. BMG, que es un youtuber. Imagínate ser un youtuber de viaje de Sudán del Sur teniendo el pasaporte más débil del mundo. Posibilidad de solo viajar a 16 países. Así que gran mérito de bueno, Mr. BMG. Do you have to say something before leaving? Yeah, I love you so much, guys. Thank you so much. I love you so much watching this video. And I'm a YouTuber in South Sudan. I travel also like him. Pasaje. En mano. Yeah, en mano. So my channel name is Mr. BMG. Kindly check me out. And I'm so much happy for him to come all the way from South America to South Sudan. Man, thank you so much. And guys, I love you all, man. La energía de Nelson es increíble. Y acabo de abrir lo que es la sección de miembros en el canal. Justamente grabé aquí la promoción, así que tengo el agrado de que ustedes sean los primeros en ver la inauguración de canal de miembros. Videos anticipados y exclusivos solamente para miembros, ya sea pasaje en mano Gold y o Premium. Así que los espero por allá con un precio recontra accesible. Gracias y nos vemos hasta el próximo video, que es Mundari. Hasta luego.